Hola, hola, ¿dónde estoy? Sí, estoy en Sitges, uno de los lugares más atractivos del Mediterráneo en general y sobre todo del Mediterráneo español. Aquí, bueno, aquí la historia está tan presente como la sal en el agua. Y hoy venimos aquí a hacer la newsletter número 7. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar hoy? Sí, el subjuntivo. El subjuntivo, esa forma verbal que viene del latín, que el francés, el italiano, el rumano, todas las lenguas que vienen del romance lo tienen, pero especialmente el portugués y el español lo usamos muchísimo y de una manera un poco diferente. Hoy vamos a estudiar las 7 formas, en verdad hay 52, pero bueno, de 52 pasaremos a 7, las 7 formas más usadas del subjuntivo. Así que sin prisa y disfrutando os voy a compartir esta ciudad marítima. La pregunta es, ¿cuándo usamos subjuntivo, verdad? ¿Por qué tenemos subjuntivo? Yo te explico. La palabra subjuntivo viene de subjetivo. El indicativo es algo objetivo. Yo soy español, esta camiseta es blanca. Eso es objetivo. Todo el mundo está de acuerdo. Pero que esta sea la mejor camiseta, eso es subjetivo. ¿Sí? Pues algo que tenemos las lenguas romances, especialmente el portugués, el español y el catalán, más que el italiano y el francés, que también, pero especialmente el español y el portugués y el catalán, tenemos como dos idiomas en uno. Tenemos un modo verbal que es el subjuntivo. ¿Y cuándo lo usamos? Te voy a explicar los 7 casos más importantes rodeado de esta preciosidad de localidad cerca del mar Mediterráneo. Y ¿podéis escuchar? Primero, ¿cómo se conjuga el subjuntivo? Bueno, los verbos regulares es muy fácil. Como tú sabes, en español hay 3 terminaciones, verbos en ar, verbos en verbos en ir. ¿Sí? Pues hacemos un cruce. Los verbos que terminan en ar, el presente, lo terminas en e. Cantar, cante. Hablar, hable. ¿Sí? Y el opuesto, los verbos que terminan en o en ir, lo cruzamos a la. Comer, coma. Vivir, viva. De esta manera hacemos el subjuntivo y diferenciamos del indicativo. Luego también están los verbos irregulares, que ahí ya sí que hay que memorizarlos, ¿no? Como el ser, sea, como el haber, haya, como el ir, vaya. Pero bueno, esto con práctica. Y recuerda, al final del vídeo hay un link aquí abajo, aquí, que tú podrás descargar ejercicios con sus soluciones y practicar por ti mismo. ¿Sí? Venga, seguimos en esta preciosidad mediterránea. A la misma vez que os voy a ir explicando los 7 casos del subjuntivo, os voy a contar 7 curiosidades de este lugar, porque lo que quiero es que, bueno, que vengáis aquí, que vengamos aquí, que está a 30 minutos en tren del centro de Barcelona y es un sitio donde parece un mundo paralelo. Pero bueno, empecemos con el subjuntivo. ¿Cuál es el caso más utilizado? El deseo. Recordamos, subjetivo, subjuntivo, subjetivo. Lo usamos para casos hipotéticos, de dudas, donde nada es un hecho, ¿no? Un fact, que dicen los ingleses. Y el primero es el deseo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando tú quieres algo, no significa que eso se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, yo quiero que Juan venga a la fiesta. Realmente la emoción está en mi corazón, yo quiero, pero
¿Juan va a venir a la fiesta? Eso es una hipótesis, eso no lo sabemos. Entonces es cuando usamos el subjuntivo. ¿Sí? Yo quiero acariciar este gato. Vamos a ver. Yo quiero que el gato venga. Hola. Y no viene. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que ocurre. ¿Sí? Vale, ya tenemos uno. Deseo. Seguimos. Wow, piedra, blanco y azul, ¿verdad? Podría ser Túnez, podría ser Turquía, Grecia, pero no, es Barcelona, es Sitges. ¿Sabéis que en esta ciudad es donde se hizo el primer chiringuito? Sí, el primer chiringuito de playa fue en Sitges. Pero venga, te explico el caso número 2 del subjuntivo. Ven, caso número 2, la duda. Ah, claro, todo el mundo tiene duda. Oye, pues yo dudo que Juan viva allí. No, pues yo no. Es decir, cuando hay algo subjetivo, alguna duda, pues usamos el subjuntivo. Ya tenemos deseo y duda. Estos son los más importantes por el momento. Vamos. Nada, desde la salida del Palau Marisel, Palacio, Mar y Cielo, imposible tener un mejor nombre, te explico el caso 3, que son los estados emocionales. Eso también es subjetivo. Yo estoy feliz que usted sea el presidente. Hay debate, hay subjetividad, subjuntivo. Es muy fácil, ¿sí? Seis cañones de Valbart había para combatir la piratería. Sí, Sitges fue un lugar en el que intentaron venir los piratas. Pero el objetivo principal cuando se construyeron, estos son una réplica, los originales están en un museo, era sobre todo para el ataque de los ingleses. ¿Sabes? La vieja Europa tenía viejos litigios, viejos combates, ¿no? Y aquí, cómodamente sentado en la fresca, te voy a explicar el caso número 4, son con las frases impersonales, lo que en inglés es un it's. ¿Verdad? It's great that you can dance. Who is great? I, you, nadie. Entonces, cuando es una frase impersonal, es decir, una frase sin sujeto, siempre es subjuntivo. Porque es genial que Juan baile bien. No, yo lo odio. I hate him. Es terrible que él baile bien. O sea que hay subjetividad. No hay hecho, ¿verdad? Pues subjuntivo. Esto que ahora es el mercado municipal, antes era la casa Bacardí. Bueno, la casa de la familia Bacardí. Sí que es una familia de Santiago de Cuba que se dedicó a la importación y exportación del ron. Sí. Cataluña siempre ha tenido una vinculación con Cuba a nivel de negocio y de arte. La rumba catalana es una mezcla del estilo de la rumba flamenca de aquí fusionada con la salsa. Es decir, se llama rumba salsa o rumba catalana. Curioso, ¿verdad? Pues en la familia Bacardí, una de las más millonarias, siguió el ejemplo de muchos que fueron antes y otros que fueron después e hicieron las Américas, que se dicen las fortunas. Y por eso luego veremos muchas casas palacetes enfrente del mar que eran de gente que ganó mucho dinero. Pues aquí te voy a explicar el caso número 5. Ese es. Sí, hay palabras, a veces no te lías tú cuando usas el cuando, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de un facto, por ejemplo, cuando voy a Barcelona voy en tren. Cuando voy a casa de mi madre como paella, por ejemplo. Pues entonces usamos el indicativo. Pero cuando tengas un deseo, cuando tengas una meta, un propósito, entonces es subjuntivo. Por favor, cuando llegues a casa, llámame. No sabemos si vas a llegar y no sabemos si cuando llegues te acordarás de llamar. Esa es la diferencia, ¿sí? Pues hay palabras que invitan a esa duda y eso es lo que te obliga a usar el subjuntivo, ¿sí? Venga. De la vila, de la casa de la vila, te voy a contar algo que tienes que memorizar. Los verbos de valoración, cuando son en negativo,
van en subjuntivo. Es una regla de la declinación del latín. Es decir, yo creo que Sitges es bonito, no creo que sea bonito. Es decir, es algo que cuando son verbos de valoración en negativo, tienes que usar el subjuntivo. Hay que memorizarlo, es una regla gramatical, no es no tiene un porqué. Bueno, sí que tiene un porqué, que el latín era muy caprichoso. Seguimos por Sitges. Hemos visto lo de la Cubana, ¿verdad? Es una de las compañías de teatro más importantes aquí en España y sí, tiene residencia aquí. Como también tiene residencia el Festival de Cine Fantástico de Sitges, que dicen que es el evento de este género cinematográfico más importante del mundo. ¿Sí? Bueno, por las dudas te voy a contar el caso número 6. Venga, los antecedentes indefinidos. Es decir, cuando tú no sabes si existe o no. En inglés, I want a house that has 3 bedrooms. No sabes si existe o no existe. En español está todo muy claro. Yo quiero una casa que tiene 3 habitaciones. Mira, la he encontrado en internet. La casa tiene 3, ¿ves? 1, 2, 3. Pero en cambio, si es un deseo, otra vez, un deseo, una hipótesis, una meta, un goal, entonces quiero una casa que tenga 3 habitaciones. Y entonces empiezo a buscar. Quiero una casa que tenga, no sé si existe, voy a buscar. Quiero una casa que tiene, mira, está en la calle Juan. Ahí está, ese es el secreto. ¿Sí? Cuando algo es dudoso o no. No lo sabemos. Pues yo quiero un coche que corra, que sea rojo. Yo quiero un coche que sea rojo. Vamos a buscarlo, no sé si lo voy a encontrar. ¿Sí? Venga, que nos queda uno. Vamos. Realmente hay que limpiarse los cristales para no perder detalle de este lugar. Pues aquí en la puerta en la puerta de la catedral te voy a explicar el último caso, que son las palabras detonantes, los trigger words. ¿Sí? Hay unas palabras que generan una hipótesis y eso te obliga a usar el subjuntivo. ¿Sí? Como por ejemplo, ojalá, puede que, para qué. ¿Sí? Son palabras que te indican duda. Ojalá que llueva. Es un deseo, no lo sabemos. Ese es el concepto. Puede que Juan venga tarde, puede que sí, puede que no. Entonces, tal vez, quizás, hay muchísimas palabras que antes de que, después de que me llames, iremos al cine. ¿Me vas a llamar? ¿No me vas a llamar? Este tipo de palabras, usándolo poco a poco, te vas a acostumbrar. Y el subjuntivo es mucho menos fiero de lo que lo pintan, ¿no? Como el león del refrán. ¿Vale? ¿Está claro? Yo pienso que sí, porque claro, si te voy explicando esto mientras paseamos por el mar, como que entra mejor, ¿verdad? ¿Sí? Pues este ha sido el paseo por Sitges, un lugar muy especial y singular y diferente. No tiene nada que ver con otras poblaciones que hay más al norte hacia Barcelona, más al sur hacia Tarragona. Este es un lugar maravilloso y ¿por qué no visitarlo en persona? Además, hay una cultura de la tapa y de la comida mediterránea muy especial que en un vídeo te lo voy a recordar. De momento, te recuerdo que el mes que viene tenemos otra newsletter y creo que o seguimos con el subjuntivo o algo también así que te hace dudar, ¿no? Como estar perdido en el mar, ¿verdad? Pues nada, nos vemos pronto. ¡Chao!